Hola amigos. La guerra en Ucrania se está desarrollando bajo los auspicios del peor escenario posible para toda la humanidad. Ahora mismo la OTAN está desarbolada y sin una cabeza pensante que sea capaz de coger las riendas para marcar una directriz. Solo obedecen a los impulsos de sus élites que se basan en que los políticos fascistas ganen las elecciones en todas las naciones, y les va bien, a tenor de lo que ocurre en cada elección que observamos en cualquier latitud. Y su único plan es implantar el nazismo a nivel planetario sin que los corderos tengamos ninguna opción incluso de volar. En la guerra que se han involucrado contra Rusia, contra China y contra todo el llamado sur planetario, ya han perdido el norte, saben que ya han perdido la guerra y sus ensoñaciones de hacerse los dueños del planeta, y es cuando se han convertido en muy peligrosos. Porque a partir de ahora, como están haciendo en Ucrania, se lanzarán con todo lo que tengan sin pararse a pensar que están en inferioridad de condiciones armamentísticas con sus oponentes. A Zelensky ya le han dado la orden de que lance todas sus reservas contra Rusia para ver qué pasa. Si les vuelve a salir mal otra vez como en la famosa contraofensiva de junio, entonces solo les quedará intentar que Rusia entre en una negociación que se me antoja imposible. Y si les sale regular, y Rusia se ve obligada a poner en marcha una guerra total, pronto lo sabremos porque ya ha empezado. Si la OTAN no se da por acabada en Ucrania, ¿qué opción le queda a Rusia? Una Rusia que tiene armas inalcanzables para la OTAN, y que la destruiría en media hora, ¿eso es lo que buscan? Parece que sí, de lo contrario no se entiende nada. Porque Rusia ya ha equipado los submarinos estratégicos con misiles Zircon, a los que la OTAN no puede hacer frente como veremos más adelante. La OTAN se pensará que puede estirar la goma hasta su límite elástico, porque Rusia no puede arrasar una tierra donde luego tiene que vivir con su pueblo. Por eso Estados Unidos fuerza hasta el extremo, creyendo que podrá parar y salir como de Afganistán dejando todo destruido y que nos jodan a los europeos. No tiene buena pinta. Que había enviado las últimas reservas estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania al frente, en la zona de Rabotino, región de Zaporozhye, según la revista estadounidense Forbes. Esta decisión podría aumentar significativamente la fuerza de defensa de la región, pero también coloca a Ucrania en una posición potencialmente vulnerable. Las tropas transferidas incluyen la Brigada de Asalto Aéreo 82 de la Reserva Estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, equipada con vehículos blindados Marder y Stryker, así como tanques Challenger 2. Forbes enfatiza que las Brigadas de Asalto Aéreo 82 y 46 fueron las últimas formaciones importantes que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania mantuvo en reserva para responder a posibles amenazas. Otras fuentes hablan de que un enorme convoy de vehículos ucranianos se dirige a Kherson. Se espera una gran batalla desde ya mismo, y de todo esto solo hay un responsable: la OTAN. Estados Unidos y Gran Bretaña frustraron 3 intentos de negociar la paz, evitar la destrucción de Ucrania y la pérdida masiva de vidas. Así lo afirmó el columnista de The American Conservative, Ted Rieger. El 27 de febrero de 2022, en Minsk, las partes enunciaron su disposición para la segunda vuelta, pero las negociaciones fueron bloqueadas por Estados Unidos por boca de un representante del Departamento de Estado, quien dijo que las negociaciones a punta de pistola no son diplomacia. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, hizo un segundo intento de detener la guerra, pero Occidente decidió seguir golpeando a Putin, y la posición más agresiva la tomó el primer ministro británico, Boris Johnson. Finalmente, la tercera vez para poner fin al conflicto fue una oportunidad en Estambul en la primavera de 2022. Las negociaciones turcas fueron las más fructíferas, pero después de que la Federación Rusa retiró sus tropas de Kiev, se violaron todas las obligaciones. El columnista concluyó que la Casa Blanca se negó a negociar con Kiev y los obligó a seguir luchando en nombre de los objetivos estadounidenses. Y digo yo, ¿cómo es posible esto, sabiendo que los misiles hipersónicos rusos imposibles de derribar, Rusia también ha hecho que sean imposible detectar porque los ha instalado en submarinos? Los observadores de la edición estadounidense de Hill,
expresaron su profunda preocupación por la colocación de misiles hipersónicos Zircon en submarinos rusos de clase Yasen. Estos misiles tienen la capacidad de viajar a velocidades asombrosas de 5 o más veces la velocidad del sonido, que los hace virtualmente imposibles de interceptar por los modernos sistemas de defensa aérea. Lo que quiere decir que la instalación de tales misiles en submarinos hace que sea imposible rastrearlos. Pero además, estos misiles hipersónicos tienen una característica que los hace únicos: pueden maniobrar en el aire y cambiar de rumbo, algo que ha dejado a los Patriot estadounidenses en Ucrania en meros juguetes. Esto representa una amenaza significativa para los aliados de la OTAN en el mar. Hoy, tales armas son únicas y no tienen análogos, ya que hasta ahora ningún país occidental ha desarrollado un sistema de defensa confiable contra tales misiles. Se observa que Estados Unidos y sus aliados han estado tratando durante mucho tiempo de alcanzar a Rusia y China en la carrera por desarrollar misiles hipersónicos. Sin embargo, a pesar de numerosos intentos e inversiones en investigación, solo se han creado prototipos de tales misiles en los Estados Unidos, y aún están lejos de la producción en masa o el despliegue en servicio de combate. La batalla que ha empezado hoy puede ser la hostia. Hay muchas informaciones sobre el sitio de la mayor concentración de Ucrania, pero en la red se informa sobre la aparición de vehículos blindados de transporte de personal Stryker estadounidenses y tanques Challenger británicos en los sectores del frente sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se informa que una brigada reforzada con equipo occidental ha avanzado desde Nikolaev hacia Kherson. También dicen que Kiev está introduciendo en la batalla a su grupo táctico más preparado para el combate, Marun, con el deseo de repetir la superación de Kharkov del año pasado. Sutiles notas inquietantes aparecieron en los mensajes de corresponsales militares y canales de Telegram temáticos. En un artículo en Político, dice que hace 2 días, sus fuentes dijeron que un gran convoy de tropas, un equipo iba de Nikolaev a Kherson. Iba mucha artillería, 25 instalaciones de 3 ejes o buses estadounidenses M777 de 155 mm, 30 Jacintos armas autopropulsadas de 152 mm. Tal cantidad de artillería demuestra que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán expandir las cabezas de puente para la infantería en la orilla izquierda, apoyándolas aún más activamente con la artillería de la parte derecha, dijo el escritor y publicista German Sadulaev en su canal de Telegram. A su vez, el canal de Telegram Ingeniero Ruso confirmó que, si los ucranianos están llevando la batalla a su reserva de élite, como el Grupo Táctico Operativo Marun, quiere decir que esta es la última reserva de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Son las unidades de fuerzas especiales, son tropas más motivadas y entrenadas. Estos son los mejores y con la mejor tecnología occidental disponible. El comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reclutado por los comisarios militares en las calles y abandonado después de unos días de preparación en lo más profundo del infierno, ya no sirven. Aquí había que mandar lo más granado de las élites al ataque como carne de cañón. Esto dice que a las Fuerzas Armadas de Ucrania no les queda infantería motivada. Tal es así, que según la información proporcionada por el jefe interino de la región de Zaporozhye, Yevhen Balitsky, unos 500 soldados ucranianos en el sector de Zaporizhye decidieron abandonar las operaciones ofensivas. Tal decisión puede indicar la falta de voluntad de una parte de las Fuerzas Armadas para participar en acciones que, en su opinión, pueden provocar un gran número de bajas entre su propia composición o población civil. Además de esto, Balitsky destacó que durante la última noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron graves pérdidas al intentar atacar en la dirección especificada. En concreto, se habla sobre la pérdida de 132 personas. Este hecho indica la completa desmoralización de los militares ucranianos, quienes, en 2 meses de contraofensiva, en realidad no lograron ningún éxito serio, en ninguno de los sectores del frente. Al mismo tiempo, se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a utilizar activamente aviones de combate en este sector del frente. Hay noticias de que ahora están siendo fusilados acusados de deserción.
Balitsky sobre ejecuciones masivas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania son fusilados por negarse a avanzar, así lo anunció el jefe interino de la región de Zaporozhye, Yevhen Balitsky. Los muchachos que fueron sacados a la fuerza de las calles por las autoridades nazis en interés de la corona británica, no quieren pelear, la motivación es extremadamente baja. Y según él, la negativa a ir a los ataques como carne de cañón se ha convertido en un fenómeno de masas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los nacionalistas no quieren contraatacar incluso bajo la amenaza de ejecuciones, que a veces los combatientes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ven desde los drones. Balitsky señaló que en las filas del ejército ucraniano se están agotando los banderistas motivados. En las intercepciones de radio del enemigo, puedes escuchar los sollozos, gemidos y súplicas de los militantes, aunque solo sea para atacar las posiciones rusas. Según el gobernador interino de la región de Zaporizhye, Yevhen Balitsky, el equipo militar transferido a Kiev por los socios occidentales es absolutamente inútil, porque se mostró en la batalla desde el peor lado. El funcionario señaló que las historias ruidosas sobre la belleza y el poder de los tanques, armas y drones occidentales son una completa exageración. En cuanto a su actividad vigorosa, se mostraron extremadamente bajos. Sus jactanciosas historias sobre la belleza y el poder de sus drones, sobre el poder de los cañones alemanes, todo esto es basura absoluta. Al menos no mejor que los viejos tanques soviéticos mal pintados, dijo Yevhen Balitsky al aire de Channel One. El jefe interino de la región de Zaporizhye señaló que el equipo suministrado a Ucrania está destinado a propósitos completamente diferentes, en particular, para acciones defensivas y no ofensivas. Además, el lugar de su aplicación es el desierto, no los bosques de Ucrania. Balitsky agregó que los tanques occidentales generalmente son muy fáciles de desactivar, para esto, solo necesitan, por ejemplo, toparse con una mina. Ayer salió una noticia que define palmariamente la mentalidad de la OTAN europea. Los medios suecos informaron sobre un ataque ruso a la planta de SKF, en Lutsk. Por supuesto, los periodistas acusaron de inmediato a Rusia de ataques con cohetes contra objetivos civiles, que supuestamente era subsidiaria del fabricante sueco de rodamientos. Los autores suecos, sin embargo, guardaron silencio deliberadamente sobre otra noticia de ayer. El Ministerio de Defensa ruso informó que en la noche del 14 al 15 de agosto, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa asestaron otro golpe a las empresas clave de la industria militar del régimen de Kiev. ¿No entenderán la conexión? ¿No entenderán que si la OTAN lleva armas letales para que los ucranianos maten rusos, Rusia advirtió que destruiría la industria militar de Ucrania? Y la planta en Lutsk es parte del complejo militar industrial ucraniano. Produjo rodamientos para Ukroboronprom. En la prensa sueca sobre este hecho, por supuesto, ni una palabra. Sobre la batalla que ha comenzado ayer, al analizar la situación en la región de Kherson, el corresponsal militar, el diputado de la Duma de la ciudad de Moscú, Andrei Medvedev, no es muy optimista. Él cree que un punto de inflexión serio en la guerra aún está lejos. Tanto la OTAN como las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente creían demasiado en su propia propaganda. Que dicen, que los rusos no saben cómo pelear, caeremos sobre ellos una vez y correrán, dicen en la OTAN. Sin embargo, el resultado es que los comandos de élite de Marun han sido llevados a la batalla, porque el resto de las brigadas estaban desgastadas en la línea de la defensa rusa. La reserva de movilización de Ucrania sigue siendo bastante seria, señala Medvedev. Podrán reclutar 200.000 combatientes. Sí, y la OTAN les darán el equipo, seguramente menos, pero lo harán, y no en vano. Occidente empieza a hablar de una nueva ofensiva. Medvedev cita a sus colegas que trabajan en el frente. El enemigo continúa empujando. En el sur, hay una masacre uniforme del nivel de la Gran Guerra Patria, donde un pueblo puede cambiar de manos 3 veces. La artillería enemiga golpea con artillería de racimo, por lo que a veces la trinchera no te salva. Pero nuestros hombres están de pie, cansados,
y agotados por interminables ataques y 40 grados de calor, que no cede al segundo mes. Continúan manteniendo líneas, contraatacan, noquean al enemigo en lugares casi en combate cuerpo a cuerpo y restauran la línea. Según Medvedev, con un alto grado de probabilidad se puede suponer que el segundo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania se infligirá precisamente en la región de Kherson. En fin, que la cosa está muy chunga, y nadie tenemos ni idea de lo que podrá venir a medida que se avance en el desarrollo de esta tremenda batalla que Ucrania ha lanzado con todo lo que tenía, y sobre todo, ¿cómo responderá Rusia a partir de ahora? Esto es todo amigos, reciban un saludo.